Pues hoy vamos a hablar porque la historia, tú te acordarás seguro, Anthony, ¿no? La historia de la selección bosnia, europeo de 1993, cómo tuvieron que salir de Sarajevo y eso. Bueno, pues la friolera de 26 años después ha habido dos valientes que han cogido la historia y han hecho un documental que se titula The Long Shot. El tiro de lejos o algo así. Bueno, mejor que nos lo cuente él, ¿no? Vamos a hablar por Skype porque el hombre está aquí al lado, está en Tokio, y hablamos con Álvaro González ayer. Álvaro, buenas. Buenas tardes vosotros, buenas noches yo. Sí, es que siempre esto de ¿qué hora es ahí? De todas estas cosas que se pierde mucho tiempo. Claro, es verdad, es que no tiene ya mucho sentido. Bueno, primero, muchas gracias por atendernos. Gracias. ¿Estás en Japón por asuntos profesionales, personales? Cuéntanos un poco, ponnos al día de tu vida. Yo personales, sigo a mi mujer. Ajá. A mi mujer. Ya, es un follower. Ella es una mujer decente, con una carrera decente, y yo soy guionista, así que voy trabajando, guionista y periodista, entonces voy trabajando por el mundo y voy trabajando en proyectos que van saliendo. Durante muchos años trabajé en España de forma continuada, pero en un momento dado decidimos irnos a Sarajevo. Y de Sarajevo decidimos dar el salto a Tokio, ya aprovechando que estábamos fuera, nos vinimos para acá. La verdad es que unos sitios, Madrid, Sarajevo y Tokio, o sea, vamos, muy parecido todo. Bueno, cuéntanos cómo, porque hoy hemos leído en el País, que viene un artículo que supongo lo has leído, y que pone un poco el origen de esta historia, de este documental, con una pregunta de cómo es posible que esta historia no haya sido nunca contada en imágenes, ¿no? Claro. Bueno, realmente hay una explicación muy clara, ¿no? En el año 93, cuando este equipo sale, sí que es cierto que hay varios periodistas que en el europeo hablan con Mirza Deribasic. Sí. En el País sale un artículo. Sí, de Robert Álvarez, sí. Sí, en Sports Illustrated sale un artículo y creo que The New York Times saca otro artículo, pero claro, se queda un poco en la anécdota dentro de ese Eurobasket y se queda en una anécdota más dentro de la guerra de Bosnia. Evidentemente, en aquella época la gente tenía cosas mucho más importantes en las que pensar que en el baloncesto, ¿no? Con lo cual yo creo que eso se va de alguna forma olvidando. Y creo que tiene sentido, es decir, si tú cuentas esta historia 3 años después, cuando el país se está reconstruyendo, probablemente no habría tenido tanto impacto. Yo creo que tiene mucho más impacto si lo cuentas con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Porque al final es una historia que te habla de cómo se fue reconstruyendo el país, de lo que hicieron para poder reconstruir el país. Porque al final lo que hicieron fue intentar reconstruir el país a través del deporte y en este caso a través del baloncesto. Yo, leyendo el artículo y recordando, porque eso que dices, cuando Robert Álvarez, El País, que habló con Mirza Deribasic, a mí me pidieron que hiciese un perfil de Mirza, como había jugado con él, y me acuerdo perfectamente, pero viendo y escuchando un poco lo que dices tú, escuchando 20 años atrás, cómo te cuentan la película, la terrible realidad que vivían, ¿no? Y cómo tuvieron que hacer para salir y dejar a toda su familia y a todo, ¿no? A mí, y mira que han pasado 26 años, me ha tocado. O sea, es que fue fue muy fuerte todo, ¿no? Pero muchas veces las guerras se explican a través de pequeñas historias, como esta, claro. Exacto. No, además hay muchos jugadores, porque hablamos con todos los jugadores que están vivos. Ese equipo estaba formado por 10 jugadores. El resto de los equipos del Eurobasket estaban formados por 12 jugadores, pero este en concreto tenía 10 por muchísimos motivos, ¿no? Sí. Y de los 10, 9 están vivos. El único que murió fue Dino Vilalovic, que jugó luego en Breogán, en el Breogán, en España. Sí. Y muchos de ellos hablaron con nosotros por primera vez después de 20 y tantos años de esta experiencia. No habían sacado esta experiencia, no habían hablado de ella. Entonces, claro, empezaron a recordar los momentos en los que tuvieron que despedirse de sus padres. Adis Beciragic, por ejemplo, uno de los bases del equipo, que ahora está en Turquía, él nos decía, empezó a contar cómo justo en el momento en el que tenían que reunirse para hacer todo el operativo, para cruzar la pista, se despidió de sus padres y su padre, que tenía 200 marcos alemanes en ese momento, le dio la mitad a él.
Claro, o sea, y ten en cuenta que es una familia que se va a quedar en la guerra, que no tienen comida, que no tienen absolutamente nada. Y le dice, hijo, toma la mitad de nuestro dinero y vete. Y esta era la primera vez que este hombre hablaba de esto. Entonces, claro, te puedes imaginar que tuvimos que parar la grabación. Era imposible continuar, pero no solo porque él se emocionaba, es que nos emocionábamos todos. El traductor, el cámara, el de sonido, y aquello era un dramón. Y sí, pues fue una experiencia que tuvieron, que recordaron y que sobre todo sacaron después de muchísimos años. Álvaro, en ese momento, por lo que tú hablaste con ellos, la operación de salida, no sé, escapada, huida, ¿es más una reivindicación identitaria? ¿Es una cuestión de salvamento hormonalmente humano? ¿Tenía algún tipo de apoyo del entonces nuevo Estado bosnio? Sí tenía apoyo. El gobierno bosnio de alguna forma participó en la iniciativa, es decir, es una iniciativa que parte del gobierno bosnio y que pasan a una especie de comité olímpico, por así llamarlo, en el que había varias personalidades, y que luego se traslada a Mirza Delibasic, a Jovic Arrokvic, que era el director técnico del equipo, y ellos se encargan de formar el equipo. Pero realmente yo creo que en la mente de los jugadores, ten en cuenta que eran jugadores de 22, 23, 24 años, la mayoría de ellos. Algunos tenían ya 34, 35 años, pero yo creo que en la mente de la mayoría de los jugadores había una especie de batiburrillo. Es decir, por un lado vamos a poder seguir con nuestras carreras profesionales, por otro lado vamos a poder hacer algo por nuestro país, por otro lado vamos a poder hacer algo también por nuestras familias y vamos a poder salir de aquí. Yo creo que es realmente cuando ellos salen de Sarajevo y se dan cuenta de que pueden ser capaces de jugar, porque para ellos hasta ese momento había sido como una especie de cuento de hadas. Es decir, tú estás sin agua, sin electricidad, recibiendo bombazos, recibiendo disparos y básicamente sin saber si vas a llegar al día siguiente, y de repente te dicen que vas a jugar el europeo de baloncesto. Entonces para ellos había sido como una especie de cuento de hadas. Es cuando ellos salen de Sarajevo y empiezan a entrenar y a recobrar las fuerzas y a ganar algún partido amistoso, cuando ellos comprueban que la gente va a verles a los pabellones, porque Mira Poglio, que era un agente de jugadores que trabajaba sobre todo en Italia, empieza a organizar jugadores para ellos, partidos para ellos, ellos se dan cuenta de que están haciendo algo grande, de que están llamando la atención sobre lo que ocurría en su país. Entonces, de alguna forma, su mentalidad cambia en ese momento. Cambia y se dan cuenta de que pueden hacer algo grande, de que pueden ir más allá. Claro, porque ellos físicamente debían estar hechos Claro, estamos hablando de un asedio terrorífico a Sarajevo de meses y meses y meses, con lo cual, claro, era necesario, porque hay que recordar que fueron cuartofinalistas en aquel europeo, ¿no? O sea, que es decir, que compitieron. Ellos compitieron a un nivel altísimo. Hay un jugador, Samir Abric, que jugó en Unicaja. Samir mide 2,05 y en el primer entrenamiento que ellos tuvieron en Zagreb, porque después de huir de Sarajevo pasaron por Split. Ellos esa primera, no es la primera noche porque tienen que pasar por las montañas andando y en furgonetas, dependiendo de cuál era la situación en el frente de batalla. Pues cuando llegan a Split, que es su primera parada civilizada, por así decirlo, duermen en un autobús en el pabellón de la Yugoplástica, en el parking del pabellón de la Yugoplástica. Y desde ahí al día siguiente van a Zagreb, pero llegan a Zagreb cubiertos de barro, del barro de la pista de Sarajevo, sin haberse duchado ni nada. Cuando ellos llegan a Zagreb y por fin se pueden dar una ducha y comer algo, Ibro Krejic, que era el tipo que les entrenaba realmente, porque Mirza era la cara visible de aquel equipo, les manda a entrenar y le dicen, pero ¿cómo nos mandas a entrenar? Es que no podemos ni tenernos en pie. Y dicen, vamos a entrenar, no hay tiempo que perder, vamos allá. Samir Abric, que como os decía, mide 2,05, no era capaz de tocar el aro en ese primer entrenamiento. No era capaz de tocarlo. Ibro Krejic les puso unas sillas para que pudieran driblar y ese entrenamiento me parece que duró 5 o 10 minutos. O sea, realmente fue un entrenamiento para que ellos pudieran volver a tocar el parqué, sentir un poco la atmósfera de un pabellón,
volver a sentirse jugadores. Pero las condiciones físicas y sobre todo psicológicas en las que, en las que estaban eran terroríficas. ¿Y quién financió ese proceso de preparación del equipo? Es decir, ¿tenían que comer, tenían que hospedarse en algún sitio? ¿Quién estaba detrás de dotar de las mínimas condiciones a un grupo de jugadores para que volvieran a ser jugadores? Bueno, por un lado están las aportaciones institucionales y personales. Creo que hubo varias embajadas que dieron dinero. Luego hubo muchos bosnios que estaban fuera de Bosnia que también dieron dinero. Se organizaron determinados eventos, se organizaron pues pequeños conciertos, pequeñas recaudaciones de fondos para que ellos pudieran tener dinero. Y luego hubo una aportación muy importante. Ya sabéis que en Bosnia, por así decirlo, la guerra se estaba librando entre las fuerzas de la armilla bosnia y las fuerzas serbobosnias, por un lado, pero en el año 93 empezó la guerra entre las fuerzas de la armilla bosnia y las fuerzas del HVO croata. Sí. Pues en esa situación de guerra entre Bosnia y Croacia, los que acudieron al rescate fueron precisamente los compañeros croatas, es decir, Toni Kukoc, Dino Radja, la Federación Croata, la Cibona de Zagreb. Cuando ellos llegan a Zagreb no tienen dónde caerse muertos, literalmente. La Federación Bosnia eran dos tipos sin dinero, es decir, esa era la representación de la Federación Bosnia. Es Mirko Novosel, que es entrenador de Croacia en ese campeonato, el que tiene que representar a Bosnia en frente de FIBA para poder ser admitidos como miembros de FIBA. Pero en esa situación, porque ellos realmente salen del aeropuerto con dos balones, con unas zapatillas de tenis, con una camiseta de algodón de, promocional. Ellos no tienen nada, ni bandera. En esa situación, pues son Toni Kukoc, Dino Radja, jugadores que habían coincidido con ellos, bien en equipo senior, bien en equipo junior, quienes les ayudan materialmente. Es que todas aquellas guerras, porque fueron varias, que empezaron de una forma, se empezaron peleando unos, acabaron peleándose otros, sí que es verdad que ha tenido reflejo a través del deporte. No es la primera vez, está el documental ese, ¿no? Once Brothers. Sí, exactamente, ¿no? Y ha habido casos, y yo siempre recuerdo cuando estaba empezando la guerra, que todavía Sarajevo no había entrado y tal, y un día hablando por teléfono con Mirza Delibasic y tal, o no sé si vino a Madrid y le preguntaba, bueno, ¿qué está pasando? Estamos hablando finales de los 80 y tal, un poquito antes de empezar todo. Y nada, y decía, bueno, y Sarajevo y tal, y el tío estaba, es impresionante, pero igual al año 90-91 estaba, dice, pero en Sarajevo, ¿cómo nos vamos? Si somos cada uno, estamos ahí mezclados y tal, y el tío no le pasaba por la cabeza que en Sarajevo pudiese haber algún problema, y luego ha sido un sitio absolutamente emblemático, o sea. Esa es la realidad. Sarajevo, para empezar, era una ciudad bastante cosmopolita. Claro, sí. Y luego era una ciudad en la que efectivamente convivían pues personas de origen serbio, personas de origen croata, judíos, ateos, convivían sin ningún tipo de problema, ¿no? Realmente yo creo que hasta cierto punto la gran maldición de Bosnia fue esa mezcla. Es decir, cuando estalló la guerra, la gente, los políticos de alrededor, los países de alrededor empezaron a reclamar su parte, y realmente como Bosnia era la república dentro de Yugoslavia con más mezcla, fue realmente su gran maldición, ¿no? Por ejemplo, una cosa que decía Danko Delibasic, el hijo pequeño de Mirza, nos decía que su padre realmente era incapaz de entender lo que estaba sucediendo, y que esa fue una de las cosas. Bueno, por supuesto, no es ningún secreto que él tenía una salud muy delicada, ¿no? Y que esa fue una de las cosas que realmente terminaron con él, ¿no? Sí. Pero es algo realmente incomprensible incluso para la gente hoy en Bosnia. ¿Y algún tipo de reacción en aquel momento de otros compañeros que ellos tuvieron en equipos nacionales serbios? ¿O posteriormente, con la realización del documental, habéis intentado algo con coetáneos del baloncesto serbio? O, no sé, ¿alguna respuesta?
No, con jugadores serbios no. Jugadores serbios no, porque realmente no tuvieron una participación más allá de... Sí que se menciona en algún momento en algunas entrevistas, pues que hubo jugadores serbios que sí que acudieron a las concentraciones, a los hoteles donde ellos pudieran estar para saludarles y para mostrarles su afecto. Sí mencionan, por ejemplo, porque la guerra en Sarajevo estalla horas después de la final de la Copa Yugoslava que se jugó entre el Bosna Sarajevo y el Partizan de Belgrado. Se juega en Niš, que es actual Serbia, ¿no? Y cuando los jugadores vuelven a Sarajevo, empiezan a encontrar las barricadas, se encuentran en el aeropuerto tomado, no entienden muy bien qué es lo que está pasando, pero ellos hablan de ese encuentro entre el Partizan y el Bosna con total normalidad. Es decir, nosotros éramos como hermanos con los jugadores del Partizan. Nos llevábamos de maravilla. Y luego existe esta historia que os comentaba con los jugadores croatas, ¿no? Con Toni Kukoc, con Dino Radja, el dolor que ellos experimentan cuando conocen la muerte de Dražen Petrović. Ellos prácticamente duermen en el autobús durante 3 meses. Cuando salen de Sarajevo, y ellos dormían prácticamente en el autobús. En algunos momentos sí que dormían en hoteles o en pensiones, pero duermen en el autobús. Y en una de esas paradas, en una estación de servicio, uno de los jugadores, Emir Mutacic, llama a su mujer y le comunica la muerte de Dražen Petrović. Claro, y ellos es verdad. nos cuentan cómo les afectó. Claro, es verdad que era el año 93, claro, el año que murió, el verano que murió Dražen Petrović. Dražen y tal. En fin, el y ya... Petrović, Sí, dime. Petrović, sí, perdóname, muere justo entre el preclasificatorio de Polonia, que se jugó unas semanas antes del Eurobasket, y el Eurobasket, me parece que muere el 7 de junio, una cosa así. Y el preclasificatorio se disputa entre finales de mayo, principios de junio. El 7 de junio, creo recordar, muere Dražen Petrović. Y el europeo comienza pues no sé, 10 días después, 12 días después aproximadamente. Oye, y ya yendo un poco a la realización, porque hicisteis un crowdfunding, ¿no? Para esto, ¿cómo fue? ¿Sí? ¿Bien? Hicimos un crowdfunding y fue bien, ¿Sí? fue bien. Es lo que nos ha permitido realmente terminar el documental. Ajá. Nosotros contábamos con la coproducción de Al Jazeera Balkans, allí en Bosnia, Sí. también con la de la televisión pública bosnia, que es la que nos ha facilitado realmente casi todo el archivo de la guerra, ¿no? Ajá. Y luego también hicimos una campaña de crowdfunding para poder terminar el documental, para poder comprar más archivo, comprar archivo de FIBA, comprar archivo que nos faltaba del aeropuerto y que era realmente complicado de conseguir. O sea que tú quieres hacer un documental de esto, de una historia potente, humana, en una época muy difícil, eso, tú vas a la FIBA, pides imágenes y te las cobran igual que si es para colgados del aro. Exactamente. Bueno. Exactamente. Nos tienen un poquito Este es el mundo en el que poquito vivimos. corazoncito, ¿no? O sea... Bueno, pues no sé, Anthony, ¿alguna cosa...? No, ¿qué camino sigue el documental? Creo que os habéis llevado algún premio, y si tenéis alguna inquietud, aspiración de algún festival más, o que se emita, Claro. o pueda ser visible en algún... ¿Cuándo lo vamos a poder ver? O certamen igual ya o se algo puede así. ver y no nos hemos enterado. No, todavía no. Realmente lo que hemos hecho ha sido correr mucho para poder llegar a este festival que se celebró en Sarajevo a finales de septiembre. Ah. Y bueno, pues realmente fuimos al estreno sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar. El público bosnio al final es muy emocional para lo bueno y para lo malo, y realmente los que habíamos visto el documental éramos Oliver Valente, que es el otro director, y yo, y pocas personas más. Es decir, la perspectiva la habíamos perdido completamente, la visión que podíamos tener sobre el documental era muy dudosa, y cuando llegamos al estreno vimos que a la gente realmente le gustaba mucho, y el último día del festival nos llevamos la sorpresa de que nos dieron el premio del público.
Y realmente la reacción de la gente, tanto a nivel de público como los profesionales que han visto el documental, ha sido realmente buena. Y nuestra idea es ahora mismo empezar a circular por festivales, dar a conocer esta historia en el mayor, en el máximo foros posibles. Y después de eso emitirla en televisión. Vale. Se emitirá en la televisión bosnia, se emitirá en la región de la antigua Yugoslavia a través de Al Jazeera Balkans, y espero que se pueda emitir en España, por supuesto, porque claro, es mi país. También te digo, si por lo que sea, que espero que no, que espero que vayáis a sitios más serios, pero en un caso extremo te ofrecemos, o sea, la emitimos aquí en Colgados del Aro. Hombre, eso es una historia sobre Mirsa, o sea, que esto se tiene que emitir en España. Sí, hombre, y si claro. es contigo, pues mucho mejor. Sí. Y oye, ¿y largometraje? Porque sobre todo la historia del cruce de la pista y todo eso me suena, ¿no?, a largometraje también. Es como vi la historia al principio. Yo cuando realmente el primer jugador con el que yo entré en contacto es Emir Halimic, y porque yo pensaba en escribir un artículo, no pensaba en hacer un documental, pero realmente lo que me hace meterme en este lío absoluto es que él me empieza a contar toda esta historia, y realmente yo lo que estoy viendo en mi cabeza es una película. Cuando me empieza a hablar de ellos corriendo por la pista, las fuerzas serbobosnias disparando, ellos con 20 kilos menos, intentando entrenar como podían y todo esto, pues lo que te viene a la cabeza es la película, ¿no? Luego ya evidentemente empiezas a profundizar en otras cosas. Oye, pero sí, ojalá se haga la película. Álvaro, yo no sé si es una leyenda o eso, pero me suena a mí, ahora que estás recordando ese pasaje, ¿no?, de salir corriendo, como que Mirsa lo hizo andando. O sea, no sé por qué tengo la idea que alguien me ha contado que estaba tan hundido, como si dijésemos, que le daba... ¿Hay algo de cierto en eso o no? Sí, hay bastante de cierto en eso. Bueno, Mirsa tenía, evidentemente, tú lo sabes muy bien, tenía una salud muy frágil. No podía sprintar, es decir, estamos hablando de un sprint de 700-800 metros. Joder, bueno. Entonces Mirsa, en un momento dado, Mirsa iba con Jovica Rokvic, el director técnico del equipo, y Mirsa en un momento dado, cuando están disparando y bueno, la situación era muy complicada, le dice a Jovica que tiene que parar porque necesita fumar. Y entonces Jovica le dice, ¿pero cómo vamos a parar a fumar? Y dice, necesito fumar, no puedo más. Y entonces Jovica llevaba un abrigo, una especie de poncho para la lluvia, y ellos dos se meten a fumar dentro del poncho para la lluvia, y claro, ahí Mirsa descansa un poco. Ten en cuenta que estaban completamente a oscuras, no había ni una luz, a lo mejor las luces de los transportes de los vehículos de UNPROFOR, pero no había ni una luz, estaban a oscuras, y ellos dos se meten dentro de ese poncho y empiezan a fumar. Y una vez que Mirsa ha fumado un rato y ha descansado, continúan, pero dudo mucho que él fuera sprintando. Joder. Desde luego. En fin, pues oye, Álvaro, darte la enhorabuena, de verdad, porque, bueno, gracias a ti pues vamos a tener un documento, y mucha gente se va a enterar de una historia, pues, que tiene de tragedia, de épica, de un momento terrible que vivimos en Europa y se vivió en los Balcanes, absolutamente brutal, y que no conviene olvidar, con lo cual... si alguna vez pasas por aquí, en fin, en Colgados del Aro tenemos sándwiches de ensaladilla que están buenísimos. Y te voy a proponer, porque ya estarás pensando en la siguiente historia, me imagino que tu cabeza no parará, te voy a contar. Un periodista, el protagonista es un periodista que ha tenido en algún momento, pues bueno, un momento, como decimos, de gloria, pero Hacienda se mete con él y le lleva un poquito a la ruina. Y entonces tiene que ganarse la vida de distintas formas. Una de ellas es viniendo de colaborador a Colgados del Aro. Es Ciro López. Busca en Wikipedia Ciro López, que ahí tienes el nuevo documental. Vi que a Ciro le conozco, y además le conozco desde hace varios años.
Le conozco desde hace varios años. Es un personaje, es un personaje. Y tiene un documental. Claro. Y tiene un documental, efectivamente. Ciro López, el documental. Sí, Sí. sí, no, pero lo comento. Bueno, Álvaro, pues nada, muchas gracias, que te vaya bien en Japón, que vaya bien el documental de Long Shot, y nosotros aquí estamos esperando porque la verdad es que tenemos muchas ganas de verlo. Claro, cuando lo podamos ver. Muchas ¿Vale? gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un a vosotros. aplauso para Álvaro, por favor. Álvaro González ayer.